como ya había mencionado, hermanos, esta noche culminamos nuestra conferencia Doxa y hemos sido muy bendecidos. Y en este día le tocó a un hermano tomar todo el día completo en un taller dinámico, muy rápido, sobre la predicación expositiva dentro de la iglesia. Y hoy vamos a tener la culminación de este tiempo, del tiempo de nuestro hermano Francisco Orozco, un hermano que apenas recién conozco, ¿verdad? Lo comencé a conocer por mensajes hace un mes, 2 meses atrás. Ya esta semana pues ya lo conocí personalmente, pero en realidad lo conozco por un material que él comparte y enseña desde hace más de 10 años, ¿verdad? Yo no sabía quién era el hermano, hasta hace poco que pude saber quién era, y por eso es que me animé y el Señor motivó mi corazón para invitar a nuestro hermano a que nos pudiera predicar la palabra y enseñarnos también, porque todo este tiempo que hemos dado aquí en el instituto usamos este material que el hermano lo comparte y no sabía hasta ahora, ¿verdad? Entonces, gracias Señor, porque tiene instrumentos que Dios va utilizando sin saber ellos mismos ni a dónde puede ser, hermanos, la forma como Dios les utiliza trascendente. Dios lo hace y siempre la gloria la damos al Señor. Así que, hermano Francisco Orozco, por favor, nos predica la palabra de Dios. Quiero expresar mi gratitud a nombre de mi hermano César López, que me acompaña en este viaje, y su servidor, por el privilegio de estar con ustedes, por su amabilidad para con nosotros, por su hospitalidad que nos han dado, proveyéndonos comidas, un lugar donde dormir y descansar, pero sobre todo por la comunión de los santos que hemos gozado entre ustedes en estos días. Les ruego que abran sus Biblias a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Así, con sus Biblias abiertas, voy a leer un versículo, no de Efesios capítulo 5, pero ustedes tengan sus Biblias ahí, por favor. Quiero leer un versículo de 1 de Timoteo, el capítulo 1, versículo 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos una vez más brevemente. Padre, venimos delante de ti suplicando tu ayuda y tu bendición. Ayúdame a hablar palabras sencillas, fieles a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener oídos para oír y ojos para ver. Danos un corazón dispuesto, una mente rápida. Bendice, Señor, esta congregación, te lo rogamos. Bendice a los pastores aquí y sus congregaciones que ellos representan. Pedimos, Padre, que esta semana sea un punto de referencia para volver a nuestras congregaciones y servirte con más ahínco y denuedo. Te lo rogamos, Señor, para tu honra y gloria y la de tu Hijo, en su nombre. Amén. Efesios 5, versículo 25. Ahora, esposos, no teman, no se asusten. No vamos a predicar sobre este asunto de las responsabilidades y deberes de los esposos. Y lo lamento, esposas, pensaron, qué bueno. Traje a mi marido para que escuchara esto que necesita mucho escuchar. Siempre se pasan mucho tiempo los pastores en el versículo 22 y nunca llegan al versículo 25, ¿verdad? No es así, no vamos a predicar del imperativo. Sin embargo, sí quiero notar que el apóstol dice, maridos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo la iglesia gloriosa. No tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin defecto. La palabra ya al final
es más bien sin defecto. Pablo está escribiendo a una iglesia que el Señor bendijo precisamente porque Pablo llegó a esta ciudad de Éfeso, la segunda ciudad más grande del Imperio Romano. Después de Roma, Éfeso, con 250,000 habitantes en el primer siglo, era considerada la segunda ciudad más grande. Quizás para ustedes aquí en Juárez, no sé cuántos millones de personas hay en Juárez, pero quizás no se le haga grande una ciudad de 250,000. Pero en el primer siglo, en el Imperio Romano, esta era la segunda ciudad más grande, muy importante. Y Pablo llegó ahí, según Hechos 18, y pasó unas semanas, pero tuvo que salir. Tenía otros planes, pero prometió volver. En el intervalo en que Pablo salió y volvió, Apolos llegó a Éfeso. En Hechos 19 pueden ver cómo Pablo regresó a Éfeso y según su propio testimonio de Hechos 20 que leímos anteriormente, Pablo pasó 3 años ministrando en esa ciudad. Pablo deseaba forjar de la congregación en Éfeso un punto de salida para misiones que alcanzara todo el Imperio Romano. La iglesia en Éfeso, aparentemente una iglesia próspera, el Señor ha estado bendiciendo, ha dado al apóstol libertad, pero sin embargo, ustedes pueden notar ahí en Hechos 19, en su propio tiempo después, tuvo que salir el apóstol. Hubo un revuelo. Los plateros se dieron cuenta de que su mercadeo, de sus ídolos, estaban bajando las ventas a causa de que Pablo estaba enseñando que estas figurillas eran nada, no eran dioses. Y hacen un revuelo. Y causa que sean llamados los cristianos a juicio. Sin embargo, como la asamblea ahí no era legítima, no se había llevado el debido proceso, el dirigente de la asamblea, un líder seguramente romano en esa ciudad, les dice: vamos a irnos cada quien a su casa, vayan ante los jueces. Esto no es algo que debamos ahorita resolver. Pero el apóstol Pablo tuvo que salir. Nos encontramos entonces con una congregación de creyentes, hombres y mujeres, en una gran ciudad, una ciudad increíblemente idólatra. Y está ese testimonio de sal y luz. Están siendo ya perseguidos. Pablo sabe que van a ser perseguidos. Les ha enseñado por 3 años todo el consejo de Dios. Les ha dicho cómo deben de estar preparados. En el ministerio de Pablo podemos notar, sobre todo en Hechos y en sus cartas, que el apóstol siempre desea preparar a las congregaciones en términos de un buen orden eclesiástico y prepararlos para sufrimiento, persecución, conflictos y esperar la venida de Cristo. En ese contexto, Pablo escribe esta carta 10 años después, aproximadamente el año 62. Se conoce como una de las cartas de la prisión junto con Filipenses, Colosenses y Filemón. Aunque no es realmente una prisión. Lucas nos dice al final de Hechos que está en una casa rentada. Entonces está en arresto domiciliario. Tiene bastante libertad para recibir visitas. No puede irse de allí, obviamente, pero puede recibir visitas y puede escribir cartas y seguir ministrando con cierta libertad. En ese instante, entonces, él escribe esta carta que conocemos como Efesios. Es una de las cartas que muestran la gloria de Dios en su decreto eterno de elección y predestinación, que muestran la gracia de Dios en su gran amor con que nos amó y nos salvó, no por obras, para que nadie se gloríe. Nos muestra la obra de Cristo en unir de 2 grupos completamente separados y diferentes, unirlos en un solo cuerpo, derribando esa pared que nos separaba a nosotros gentiles de los judíos, y de ambos formar uno solo, para gloria de Dios. Nos muestra también en esta carta que nuestra vida cristiana tiene cierto estilo, tiene cierto sabor, tiene cierto color, y que todos debemos caminar de una manera que es digna, vivir de una manera digna de Dios en ese llamamiento que Él nos hizo.
y muestra ciertas virtudes para hacer eso y ciertos fundamentales para hacer eso. Eso lo pueden ver en Efesios 4, 1 al 4. Y luego nos muestra cómo Cristo edifica su iglesia. Ha dado dones a su iglesia. Estos dones son para que todos nosotros dejemos de ser niños fluctuantes, echados de aquí para allá por todo viento de doctrina, pero que crezcamos a la estatura de Cristo, un varón perfecto. Y luego nos muestra también en su carta que ser cristianos implica un cambio de vida radical, de dejar de cometer esos pecados en los cuales vivíamos antes y vivir ahora en santidad. Y buscar siempre honrar a Dios en nuestra vida. Y dentro de eso están estas tres esferas, por así decirlo, de vida en las que todos estamos. La vida familiar, entre esposos, padres, hijos, pero también en la vida de sociedad, en el contexto de Pablo, esclavos y amos. En nuestro contexto, nuestros jefes laborales y nosotros que laboramos bajo esos jefes. En ese contexto, Pablo escribe estas palabras de Efesios 5, 25 al 27 que les leí. Deseo que consideren conmigo estos versículos bajo 3 puntos sencillos. El amor de Cristo por la iglesia, el deseo de Cristo para la iglesia y el don de Cristo por y para la iglesia. El amor, el deseo y el don de Cristo para la iglesia. El texto es bien claro. Noten ahí en Efesios 5, 25. El imperativo es para los esposos. Pero Pablo no simplemente les dice amén. Les da el estándar de ese amor. Y el estándar es nada menos que Cristo. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora esta palabra amó, aún en español como en el original, está en el tiempo pasado. Ahora piensen un momento. ¿Cuál es el pasado para Cristo? ¿Cuál es el pasado para Cristo, que es la segunda persona de la Trinidad, el Hijo eterno? El pasado para Cristo es la eternidad pasada. No hay un punto en que Cristo no es. Sí hay un punto de su encarnación, pero no hay un punto en que el Hijo no es. El pasado para Cristo es la eternidad pasada. De manera que cuando dice Cristo amó a la iglesia, debemos asomarnos y tratar de usar quizás imaginación santificada, porque estamos tan limitados por el tiempo nosotros. Antes del 69, el 5 de junio, no hay Francisco Orozco. Bueno, mi hermano mayor, que también se llama igual que yo, y mi padre, que se llama igual que yo, o yo igual que él, y mi abuelito, y todos hasta el final, hasta Adán, todos nos llamamos Francisco. Pero el 5 de junio del 69, previo a eso, no hay Francisco Orozco, Francisco Orozco. No hay. Pero Cristo, el Hijo, la segunda persona de la bendita Trinidad, su pasado es eterno. Leyó el director de música unos minutos antes, Efesios 1, 4 y 5. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado. Antes de la fundación del mundo. El amor de Cristo, entonces, es un amor eterno. Se extiende hasta la eternidad pasada y se extiende hasta la eternidad futura. Y ese es el estándar. Para ninguno de nosotros que estamos casados, yo sé que lo decimos bien románticamente, te amo desde siempre. Ay, no es cierto, ¿verdad? Claro que no, ¿para qué les mentimos? Nos creen esas mentiritas. No es cierto. Pero el estándar sí es cierto. Por eso el voto y juramento y pacto es hasta la que la muerte nos separe. Porque debemos reflejar en lo humanamente posible, en lo limitado que estamos, que desde ese instante hasta que Dios me llame a su presencia, te he de amar y te he de amar solo a ti. Solo a ti. Porque Cristo hace eso. Desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. De manera que cuando leemos como Cristo amó a la iglesia, debemos de pensar en un amor eterno, en un estándar sublime.
inalcanzables, ¿verdad? Pero no significa que no debamos buscar cumplirlo, porque eso es lo que el apóstol, lo que Cristo nos manda a través del apóstol. Pero además no nos deja allí. Nos dice cómo fue ese amor. Se entregó a sí mismo por ella. La palabra entregar tiene diversos sentidos en las cartas del apóstol Pablo. Pero en este contexto, entregar implica entregar a sufrimiento, castigo y muerte. Cuando dice que se entregó nuestro Señor a sí mismo por la iglesia, está hablando de un sacrificio voluntario. Por eso cada vez que explicamos el estándar para los esposos es un amor sacrificial. Sacrificial. Y me tengo que detener de no ir más allá y decirles que no, que ya no tienes amigotes. No, ya no tienes tu tiempo libre para ir al soccer. No, ya no tienes tu tiempo libre para lo que antes hacías cuando eras soltero. Ahora tu tiempo es para ella. Me tengo que detener de ir para allá, aunque usted, esposa, diga, sígale. No, porque no es el punto de hoy. El punto es notar el estándar. Se entregó a sí mismo. Un sacrificio voluntario. ¿Y qué implicó? Hace unos años alguien hizo una película que utilizó todos los efectos que podrían ser hechos especiales, extraordinarios de película para tratar de mostrar el sufrimiento de Cristo. No fue ni una micra del sufrimiento de Cristo. No hay manera de describir. Podemos empezar por el gran dolor que dice que acongojaba su alma en Getsemaní, de manera que su sudor parecían grandes gotas de sangre. Y sentir que pronto venía el abandono del Padre. Y rogarle al Padre, si es posible, que pase esta copa de mí, pero no mi voluntad, sino la tuya. Y aún llamar a sus más 3 cercanos discípulos, velen conmigo, oren por mí, ¿por qué duermen? Y luego de ver a este discípulo apóstol incluso venir con esa turba y con un beso hipócrita traicionarlo y decirle con una palabra que en el original, cuando le dice amigo, filé, amado, ¿a qué vienes? ¿A qué vienes? Y ver a sus discípulos abandonarlo. Aquellos que habían jurado y perjurado, nunca te abandonaremos. Y salen huyendo. Ser llevado y entregado primero, sí, a Caifás y a su suegro. Y ser torturado y burlado y escarnecido. No hay manera de describirlo. Cuando fue entregado a los romanos. Y los romanos habían perfeccionado el arte de la tortura. Una tortura increíble. Sí, por la modestia que queremos mostrar, muchas veces aún entre católicos romanos, cuando ponen un crucifijo, ponen al Señor medio cubierto de un lienzo de tela. La realidad es que los romanos lo hubieran desnudado completamente y amarrado. Le hubieran dado latigazos hasta que su piel hubiera sido destrozada. Muchos de los que torturaban morían por desangrarse, por el dolor tan intenso que su corazón se paraba. Pero nuestro Señor sufrió todo esto como una oveja llevada al matadero. No abrió su boca. Muchas veces pensamos en nuestro Señor y pensamos, ¿se resistiría a todo esto? No se resistió para nada. De hecho, cuando vino la turba, ¿a quién buscan? A Jesús. Yo soy. Dejen ir a estos, yo soy. No tenían que amarrarlo. No lo llevaron a la fuerza arrastrando. Él fue voluntariamente. Ahora piensen en la cruz. Ha sido azotado y escarnecido por horas. No lo han dejado dormir. Esta es toda esa noche, de jueves por la noche para amanecer viernes. 3 de abril del año 33. Y le ponen una gran pesada cruz sobre sus hombros.
de manera que no puede con ella y cae, y alguien más tiene que ayudar a cargarla. Suben al monte Gólgota y él pone su mano voluntariamente. Y grandes clavos le atraviesan en medio de las muñecas y de los tobillos y lo cuelgan de la cruz a que sufra la tortura más increíble de todos los tiempos. No inventada por los romanos, pero perfeccionada por los romanos. Pero ¿qué fue lo más grande? Que ahí colgaba como propiciación para apaciguar la ira de Dios contra nosotros pecadores. Ahí colgaba como expiación para pagar la deuda de nuestro pecado. Ahí colgaba como sustituto por la iglesia. Allí debíamos estar nosotros. Allí colgaba, y lo más doloroso, no hay manera de decirlo. Eloí, Eloí, lama sabactani. Ese es un clamor de angustia. Es un clamor de angustia. ¿Alguien de aquí ha sido abandonado por su padre, por su madre? No se compara, porque el Padre y el Hijo tenían una comunión eterna, perfecta, por todos los siglos y todos los tiempos, para siempre. Y en ese instante el Padre abandona al Hijo, porque el pecado de su pueblo está sobre él. Y toda la magnitud del Seol y Hades vienen sobre él. Ese es el amor. ¿Y creen, esposos, que podemos amar así a nuestras esposas? Cuando no podemos levantar un maldito pieza de ropa que tiramos y nos cuesta sacar la basura. Y hay esposos que se glorían, que dicen, no sé ni dónde está la cocina. Y no puedes ayudar a tu esposa a lavar trastes o a barrer o a trapear porque crees que eso es algo femenino. Y el estándar es ese que les acabo de describir. Es lo que dice el apóstol. Amén a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Eso es entregarse. Ese es el amor de Cristo por la iglesia. Él se entregó como ofrenda y sacrificio, porque el Señor ya no deseaba los holocaustos y expiación de los corderos y bueyes y todas esas bestias. Todo lo sacrificial, todo lo ceremonial de la ley del antiguo pacto, en ese instante se cumple. En ese instante. Ya no hay sacrificio más. Se rompe el velo de arriba a abajo. Se quiebran las rocas. Y sí, por casi 40 años más el templo siguió funcionando y el sacerdote seguía ofreciendo, pero eso ya era completamente vano. Hedor inmundo la nariz de nuestro Señor. Porque el sacrificio ya se cumplió. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya fue sacrificado. La Pascua, dice Pablo, nuestra Pascua ya fue sacrificada. De manera que cualquier interés o intención de replicar y duplicar cualquier cosa judaica es nada menos que abominación y blasfemia. Y ahí andan allí algunos cristianos todos engañados por YouTube y creyéndose judíos y vistiéndose como judíos y que vamos a celebrar las fiestas judías, y eso es blasfemia. Porque todo eso fue cumplido. Y no se va a reconstruir ningún templo. Porque la iglesia es el templo. Porque el altar es nuestro Señor y el Cordero es nuestro Señor. Y no va a haber ningún tipo de sacrificio, por memorial que sea. Es completamente blasfemo. Y no debemos ir y participar de la misa. Otra blasfemia. Y hay cristianos que vienen y nos preguntan a los pastores, ¿puedo ir? Va a ser el bautizo de mi nieto. ¿Puedo ir? No puedes ir.
porque es algo blasfemo. Es una burla a Dios. Tiene graves implicaciones esto para nuestra vida como creyentes y como congregación. Ese es el amor. Y en breve, todo el sistema sacrificial y ceremonial del antiguo pacto ha sido cumplido y quitado por Jesucristo. Todos los sacrificios, ofrendas, holocaustos, meras sombras y tipos. La sustancia ya vino, el antitipo ya vino, la realidad ya vino. Cristo en su persona y obra. Ese es el amor de Cristo, demostrado en la cruz. Como cristianos muchas veces tenemos cierta resistencia a la figura de la cruz. ¿Por qué? Porque vivimos en un contexto católico romano, donde la cruz se volvió idólatra. Pero si usamos la cruz, que no sea un mero adorno, mucho menos que sea una calcomanía en su carro, que sea un recordatorio. Mi Salvador sufrió por mí. Ese es el amor de Cristo. Ese es el estándar, hermanos casados. Y ustedes que están noviando, ese es el estándar. Ya sabes tú si le sigues. Ese es el estándar. Pero veamos en segundo lugar el deseo de Cristo para la iglesia. Noten el texto. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo la iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La versión Reina Valera nos roba un poquito la claridad con la que el apóstol escribió o dictó la carta, si es que tenía amanuensis en ese instante. El deseo de Cristo es bien claro en el texto original, porque hay tres para. Ustedes, expertos en griego, tres ina. Para santificarla, para presentársela a sí mismo, para que fuese santa y sin mancha. Tres, no tres propósitos, pero tres vistas de un único propósito. Como tres facetas, tres lados del único propósito, para santificarla. Y ustedes conocen lo que significa esa palabra. En su significado más básico es separar, consagrar. Es el Señor quien separa y consagra. Y lo podemos ver y notar a través de las Escrituras, que Él separa y consagra personas, objetos, días. El día del Señor es aparte porque Él lo santificó. Él lo consagró para sí mismo y para nosotros. Todo el sistema del antiguo pacto estaba lleno de esto, de santificar personas y cosas. Pero notamos en el nuevo pacto que no solamente es separar para uso divino y sagrado y consagrado, pero implica algo más. Implica la remoción de pecado. En tres aspectos, uno tras otro. En primer lugar, de la culpa del pecado. Venimos en Cristo y se nos pone aparte. Y nuestra culpa de pecado es borrada de nuestra cuenta. Pero también santificar es esa parte progresiva que los teólogos llaman santificación progresiva. Es el día tras día, semana tras semana, año tras año, hasta que el Señor nos llame a su presencia o Cristo vuelva, en el cual debemos mortificar nuestro pecado y avanzar en santidad, ser más y más como Cristo. Y cada uno de nosotros que es creyente sabe qué pecado o pecados en plural son los que nos asedian. Y puedes ir a través de los 10 mandamientos, que es un resumen de la ley perfecta moral de Dios, y puedes notar cuál de ellos, el quebrantamiento de cuál de ellos es el que más fácilmente te atrapa. Santificar también implica una tercera, la remoción no solamente de la culpa y del poder,
pero de la presencia del pecado. Si el Señor nos llama a su presencia o cuando Cristo vuelva, teólogos llaman esto glorificación. Y ese es el anhelo de todo verdadero creyente. Oh Señor, quita este pecado de mí. Ya, por fin. Ya. Ese es el deseo de Cristo para la iglesia, santificarla. Pero también noten, para presentársela a sí mismo. Y el lenguaje aquí se va a un tono nupcial. Cuando dice la iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, una lectura superficial podría invitarnos a pensar que todavía está con un lenguaje más bien ceremonial, litúrgico, con imágenes del antiguo pacto, con las ofrendas que fueran sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, pero no lo es. No lo es por dos razones. No lo es porque nunca de los nunca esos tipos de encontrados en la ley ceremonial son cumplidos por la iglesia, son cumplidos por Cristo. Él es el Cordero sin mancha. Y no lo es porque ninguna de estas palabras en el original aparece en la versión de la Biblia que los efesios estarían usando como describiendo esos rituales ceremoniales. Estas son palabras diferentes. Son palabras y términos que tienen que ver con la preparación nupcial, una boda. Ahora, pienso que en el reciente pasado, a lo mejor aquí hubo una boda. ¿Sí? Alguien se casó recientemente y entró por aquí, por este lado, y se ofició. ¿Está presente esa pareja? Sí. ¿Quién fue? Allá está atrás. ¿Y su marida? ¿Dónde está? Ahí está enfrente. Ahí está. Ahora, en ese día, no voy a avergonzarla pidiéndole su nombre, pero en ese día, ¿cómo vino ella? ¿Cómo entró aquí? Pues toda despeinada y arrugada y fea, sin pintarse y con un vestido que ahí sacó del closet porque ya ni modo No, ¿verdad? Por semanas, por meses se estuvo preparando. Así como Esther, antes de ser presentada a Artajerjes, por un año entero, en aceites y todas esas cosas que hacen que las mujeres se vean bonitas. Y vino en su vestido, todo preparado, todo perfecto. Ese es el lenguaje que Pablo usa. Utiliza términos nupciales. La iglesia gloriosa es descrita en esos términos. No tiene mancha, no tiene arruga, no tiene cosa semejante. Pablo le dijo también a otra iglesia, porque los celo con celo de Dios, pues los he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. ¿Para qué significa entonces que es Cristo que se va a presentar una iglesia sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante? ¿Qué significa ese lenguaje nupcial que Pablo usa? En las Escrituras nos encontramos dos lugares que nos muestran a qué se refiere el apóstol. En 2 de Pedro 2:13, el apóstol Pedro describe con estas palabras: a ciertas personas que reciben el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día, estos son inmundicias. Esa es exactamente la misma palabra traducida manchas en Efesios 5. Y luego la Reina Valera traduce otra palabra con manchas. Quienes aún mientras comen con ustedes se recrean en sus errores. ¿De quién está hablando Pedro? Está hablando de los que en el capítulo 2, versículo 1 llamó falsos maestros. Hombres que se introdujeron encubiertamente a las congregaciones para enseñar herejías. De manera que debemos entender que a través de la santificación de su iglesia, el Señor
está sacando falsos maestros. No deben de persistir en medio de nosotros. Ahora me estoy adelantando a la aplicación y vamos a ver cómo es esto que funciona el don de Cristo. Pero la manera de asegurarnos de que ningún falso maestro se pare en este púlpito y engañe con sutileza a la congregación y las lleve a adoptar errores garrafales, herejías incluso, es por medio de dos herramientas muy útiles: la predicación expositiva de la palabra. Ustedes tienen que escuchar, y su pastor y los predicadores tienen que abrir las escrituras constantemente, de manera que ustedes cultiven un oído por la verdad y tengan ese espíritu veriano de siempre verificar que las cosas que oyen están en la escritura y no son inventadas. Pero también les invito a considerar una iglesia confesional. ¿Confesional? Si vamos a hacer un confesionario en alguna parte, yo creo que ahí cabe. No me refiero a eso. Confesional se refiere a tener una confesión de fe, tener un documento que describe exactamente qué crees. Ahora, toda congregación la tiene, escrita o no, pero la tiene. Ustedes creen que la Biblia es la única autoridad para la iglesia, ¿verdad? Ustedes creen que Dios es trino. Ustedes creen que Dios ha enviado a su Hijo para salvarnos. Ustedes creen que Adán cayó en pecado y nosotros con él. Ustedes notan. Ustedes creen estas cosas. Algunos de ustedes saben el credo de memoria. Una confesión ayuda a servir de estándar para verificar que el que está predicando predique la verdad. Y les invito, les ruego, les suplico que considere ser una iglesia confesional. ¿Por qué? Porque numerosos errores y herejías han adentrado dentro de congregaciones porque la congregación no sabe qué cree. No sabe qué cree. Entre los nuevos, los recién convertidos, ¿qué creemos? Y le toca la puerta ahí un falso testigo de Jehová y se lo lleva de paso, porque no tiene manera de saber y de entender su lenguaje, que está mintiendo. Ese falso testigo de Jehová miente. ¿Por qué? Porque no es cierto que crean en Jesucristo, porque para ellos Jesucristo es un mero hombre y el Espíritu Santo es una mera fuerza. O vienen los mormones bien guapos, ojos azules, o las muchachas bien derechitas y bien vestidas, y se los llevan de paso también a los creyentes. Porque no les van a decir en la visita que ellos creen en un Dios que vive en un planeta con múltiples esposas y nomás reproduciéndose. Y eso es lo que creen los mormones en realidad, aunque no se los digan en la primera visita. Necesitan una confesión para saber qué creen, para poder verificar un estándar. Esas dos herramientas son indispensables. La otra vez que nos encontramos esta palabra traducida manchas es en Judas. El pastor Alexander predicó de esto ayer y lo leyó y pensaba, ojalá no predique ese versículo porque lo quiero predicar yo. Es el versículo 12. Y dice Judas, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, estos son manchas en los ágapes, en las reuniones de amor de ustedes, donde muestran el amor de la comunidad, proveyendo los unos por los otros. Estos manchas en los ágapes de ustedes, que comiendo impúdicamente con ustedes se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. ¿De quién está hablando? Bueno, en el versículo 4 los describió de esta manera: hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, escuchen, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Pedro habló de falsos maestros. Judas está hablando de personas que mal usan, malinterpretan, tuercen la gracia de Dios. Estos son los hijos de discípulos de aquellos que empezaron a acusar a Pablo de que Pablo estaba enseñando, pues, ¿saben qué? Debemos pecar. ¿Por qué? Porque donde el pecado abundó, la gracia sobreabundó. Entonces hay que pecar para que la gracia sobreabunde. No, claro que no, dice Pablo, su condenación
es bien merecida. Pero estos son falsos cristianos. Profesaron la fe, se bautizaron, se unieron a la congregación, pero mal usan lo que ellos entienden, porque no la entienden, de libertad cristiana. Voy a definir libertad cristiana. Muy sencillo. Libertad cristiana es tu libertad para glorificar a Dios, protegiendo a tu hermano de que no caiga. Esa es tu libertad. La libertad cristiana no es de hacer lo que tú quieras que no esté prohibido en la Biblia. Porque no pocos creyentes dicen, es mi libertad. Muéstrame capítulo y versículo que no puedo hacer eso. Pues no había cigarros en el primer siglo. Había vino, no había cine, había teatro. Sí. La libertad cristiana no es tu libertad de hacer lo que te venga en gana porque no te lo prohíbe la Biblia. La libertad cristiana es tu libertad de glorificar a Dios haciéndole un bien a tu hermano o hermana de manera que no tropiece ni caiga. Esa es tu libertad. Estos estaban mal usando su comprensión torcida de la libertad y de la gracia de Dios en Cristo. Impúdicamente. Esas son las manchas. Ahora, ¿cómo es que Cristo se va a presentar la iglesia gloriosa que no tiene manchas, ni arrugas, ni cosas semejantes? Ahora tenemos otra herramienta bíblica de la cual escucharon ampliamente ayer. La disciplina en la iglesia. Y sí, es dolorosa, pero necesaria. Si alguien se está conduciendo de manera que está mal usando como libertinaje la gracia de Dios en Cristo, debe ser confrontado, sí, amorosamente, pero confrontado. Y si no se arrepiente, debemos orar y confrontarlo, y orar y confrontarlo. Pero si no se arrepiente, debemos de traer 2 o 3 testigos, de preferencia sus pastores, y confrontarlos. Y si no se arrepiente después de múltiples confrontaciones y mucha oración y ruego y súplica, debemos de decirle a la congregación entera. Y la congregación a una voz debe decirle, no te estás conduciendo según la gracia de Dios en Cristo. La estás mal usando. Y si persistes en ese camino, ya no eres de nosotros. Ya no eres de nosotros. El Señor nos ha dado esa herramienta bíblica por la cual Él, a través de la exposición de la palabra y del cuidado pastoral, esas manchas deben ser borradas, esas arrugas alisadas y toda cosa de imperfección quitada. Ese es el propósito, ese es el deseo. Noten el versículo 27, ese plan y propósito final del Señor para la iglesia, para que fuese santa y sin mancha, literalmente sin defecto. Y hace eco a lo que Pablo dijo en el capítulo 1, versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Eso es lo que se va a presentar. Hay veces que hay debate de eso, había mucho debate en el tiempo de la Reforma y antes, inclusive por los cristianos en los primeros siglos, que tenían cierto temor de aceptar cantares, el cantar de los cantares, como parte de la escritura. Decían, no, ahí dice unas cosas que, no sé, son PG, yo creo. No debemos leerlas en público y a veces hasta nos sonrojamos cuando llegamos a una porción en la lectura pública de ellos, ¿verdad? Y nos dan ganas de decir, todos los menores de edad, por favor, vayan a sus clases, vamos a orar aquí. Pero no, ¿saben qué? No es un manual del matrimonio. Quizás con un efecto secundario, sí, porque es el ejemplo del amor de Cristo por la iglesia. Y se nos manda que amemos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Y en Cantares el Señor le dice a la iglesia, en el capítulo 4, versículo 7, toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Cantares es escatológico completamente. Es lo que va sucediendo en la historia de la iglesia a través de los siglos,
en todo tiempo y lugar de todo creyente hasta que Cristo vuelva y nos diga eso en las grandes bodas del Cordero. Oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000, que es un número simbólico y figurado de todos los creyentes en todo tiempo. Los que fueron redimidos entre la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres. Es una figura de hablar, no es que nunca se casaron. Pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Esa es una imagen de la iglesia al final de los tiempos. Ese es el deseo de Cristo para la iglesia. Ahora escucharon ampliamente de la doctrina de disciplina. Escucharon ampliamente de la doctrina de membresía. La pregunta ahora es, ¿la vamos a practicar? De nada sirve doctrina aprendida y no practicada. De hecho, como mi pastor no pocas veces me ha repetido, cuando una verdad es entendida y no es obedecida, el error entra inmediatamente. Cuando una verdad es entendida y no es obedecida, el error entra inmediatamente. Al que no sabía y cometió ofensa, pocos latigazos. Al que sabía y cometió ofensa, muchos latigazos. Hermanos y hermanas, pastores aquí presentes, que van a llevar estas verdades a sus congregaciones, ya no tenemos excusa. Ya no podemos decir, nadie me dijo, yo no sabía. Ya lo sabes. Ahora, ¿es la palabra de Víctor? ¿Es la palabra de Alexander? ¿Es la palabra de Francisco? No. Es la palabra del Señor en la Biblia. Si me aman, guardarán mis mandamientos. Ahí está la prueba en realidad. Es muy fácil la teología teórica. Es increíblemente difícil la teología práctica. Tengan mucho cuidado de no amar teología teórica nomás. Conocimiento envanece. Una gran cabezota teóloga que puede servir hasta de mesa para todos. Y no sirve de nada. De hecho, solo condena. Hay que cumplir esa teología que aprendimos. Hacerla en nuestros hogares, en nuestro hogar eclesiástico. ¿Hemos visto el amor de Cristo? ¿Hemos visto el deseo de Cristo? Les invito a ver finalmente el don de Cristo por y para la iglesia. ¿De dónde saco esta palabra don de Cristo? Bueno, en el versículo 26 hay esta frase: habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Yo voy a tratar de mostrarles por qué titulé así el tercer punto. Para el habiéndola purificado es una muy buena traducción porque indica una acción instrumental para el verbo principal. Para santificarla, habiéndola purificado, indica algo que es contemporáneo con la santificación, pero es el instrumento o medio de la santificación. Ahora, sin embargo, tenemos un problema. ¿Qué significa esto? Algunos han optado por interpretarlo en términos del bautismo. Es decir, el lavamiento del agua implica el bautismo, como podemos ver, dicen ellos, de Hechos 22, versículo 16, que te detienes, levántate, bautízate y lava tus pecados invocando el nombre de Cristo. Ahí está el bautismo y está lavar y todo lo demás. O se van a Primera de Pedro, capítulo 3, ¿sí? El arca y el agua, y esto corresponde al bautismo, no quitar las inmundicias de la carne, sino de una limpia conciencia que invoca al Señor.
Sin embargo, no me parece que sea la interpretación correcta. Cuando Pablo quiere hablar del bautismo, sea literal o figurado, sea para aplicarlo o indicar su significado, él menciona el bautismo. Él lo hace rápido y fácilmente, como pueden ver de Romanos capítulo 6 o varias veces en 1 Corintios. Él no tiene ningún problema con usar la palabra bautismo para implicar alguna enseñanza. Aquí no la usa. Otros han considerado, bueno, esta frase la tenemos que interpretar en el contexto de Pablo histórico. Y es bien interesante. ¿Por qué? Porque les he dicho que el lenguaje es nupcial. Está hablando de Cristo presentándose a la iglesia como su esposa. Y algunos dicen, hay que seguir con ese lenguaje. En la cultura del apóstol Pablo, en el primer siglo, era bien común que antes de la boda la novia se lavara y se preparara, se quitara todo tipo de inmundicias. Y eso es verdad, tanto en la cultura hebrea como en la cultura greco-romana, en el primer siglo, eso es verdad. Pero me parece que Pablo no está hablando de eso. Parece que Pablo está usando una imagen que sus lectores inmediatamente podrían reconocer. Recuerden que sus lectores están en Éfeso, una ciudad en la provincia de Asia romana. Su Biblia, ¿cuál sería su Biblia? Su Biblia sería lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Sus pastores, porque tienen pastores, como pueden ver de Hechos 20, el pasaje que leímos del versículo 17, Pablo mandó llamar a los ancianos de Éfeso, a Mileto, para conversar con ellos en su despedida. Hay varios pastores ahí. ¿Sus pastores qué tendrían? Tendrían su Biblia. Tendrían la ley, los profetas y los salmos. Eran gentiles en su mayoría en Éfeso, aunque algunos judíos fueron convertidos. Las escrituras que ellos tendrían sería la versión griega del Antiguo Testamento. Tendrían ya quizás copias de Mateo, Marcos y Lucas, quizás. Tendrían copias quizás de Santiago, también de algunas de las cartas de Pablo, en particular Gálatas, Tesalonicenses, las 2 cartas Corintios, las 2 cartas Romanos quizás. Y ahora esta copia de esta carta que les manda el apóstol. Mi punto es este. Los creyentes ponían especial cuidado y atención a las escrituras leídas y abiertas en sus congregaciones, porque solamente los pastores tendrían una copia. Se nos olvida eso. Tenemos múltiples copias de este sagrado libro, aquí y aquí. Yo tengo fácil unas 20 copias de la Biblia en diversos idiomas y versiones y ediciones. Y ustedes también en sus casas tienen varias Biblias. Y hay aplicaciones gratuitas que puedes poner en tu celular y en tu laptop y en tu tablet y computadora. Pero en el primer siglo, no solamente nadie tendría una copia, excepto los pastores con mucho esfuerzo, y sobre todo si hay alguien como Lidia que le dice, te voy a dar para que te saquen una copia de estas cartas y de estos libros. Pero la gran mayoría sería analfabeta, porque la gran mayoría eran esclavos. Se nos olvida eso. La gran mayoría de los creyentes en los primeros siglos eran esclavos. Había unos cuantos libres, había unos bien pocos ricos realmente. Y sí, los ricos quizás habían aprovechado su posición para mandar a sus hijos a aprender a leer y escribir. Y los judíos convertidos, sus hijos varones, habrían sido instruidos en sinagogas para leer y escribir. Pero la gran mayoría de los creyentes no, y no tenían una copia de la Biblia. ¿Qué hacían entonces? Hacían lo que un creyente genuino haría: poner completa atención en la lectura y predicación de la palabra. No iban a perder el tiempo haciendo como que no me ve el predicador, pero aquí estoy checando mi face, mi estatus, lo voy a cambiar. No estaría viéndose los zapatos, no estaría viendo los zapatos de la hermana de enseguida, mira qué feos y sucios.
No estaría haciendo, no estaría chismeando, no estaría viendo a nadie, más que escuchando con suprema atención al anciano leyendo una copia preciosa que ellos están dispuestos a morir por esa copia, literalmente a morir. Y habían puesto todas sus ofrendas y diezmos para que su pastor consiguiera una copia de la carta del apóstol Pablo. Cada vez que sería abierto ese rollo o ese códex, si uno de sus pequeñitos hacía ruido, dice: cállese, déjame oír. Eso harían, se nos olvida el contexto histórico. Por eso cuando ellos escuchan el lavamiento del agua, ¿qué entenderían? No el bautismo, porque Pablo puede usar la palabra bautismo. No el lavamiento de alguien que se había casado. Pero recordarían. El sacerdote y los levitas, antes de entrar al tabernáculo, antes de poder servir y adorar y guiar en la adoración y culto del Dios Altísimo, se presentarían ante este mar de agua de bronce. Y ahí se lavarían, se quitarían sus ropas, se lavarían y se pondrían las ropas limpias. Y toda persona inmunda, cuando era ya por fin declarada limpia, tenía que quitarse sus ropas de inmundicia y lavarse en el agua de la purificación, y ahora sí presentarse ante el sacerdote. Eso recordarían. Recordarían específicamente las palabras del Señor, porque ellos son la comunidad del nuevo pacto. Y Dios había dicho: esparciré sobre ustedes agua limpia, y serán limpiados de todas sus inmundicias, y de todos sus ídolos los limpiaré. Les daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes. El lavamiento del agua es la figura y simbolismo de regeneración, de un llamamiento eficaz que no puede ser resistido, donde el Señor lava nuestros pecados, lava nuestra mente y corazón, nos da corazón nuevo y mente nueva. Esa es la imagen. Por eso nuestro Señor le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer de agua y del Espíritu. Y Nicodemo recordaría esa imagen, y no es el líquido amniótico ni nada de eso. No, es la imagen que Nicodemo sabía. La limpieza de mi inmundicia. Esa es la imagen. Pero además es bien clara, porque Pablo no dijo purificándola por el lavamiento del agua, punto. Es el lavamiento del agua de la palabra. Y aquí es un genitivo de aposición, indicando qué es lo que significa el lavamiento del agua. Es lo que sucede a través de la palabra. Por eso titulé este punto: el don de Cristo para y por la iglesia. Vayan conmigo ahora sí, no les he pedido que vayan conmigo a ninguna parte, nomás que me escuchen la lectura, pero vayan conmigo un par de capítulos, un capítulo para atrás, Efesios 4. Vean versículo 11. Efesios 4:11. Y Él, en el contexto de nuestro Señor Jesucristo, ascendido, resucitado y ascendido, sentado a la diestra del Padre, llevó cautiva la cautividad, y Él mismo, y la Reina Valera tradujo constituyó. El original dice dio. Y la palabra dio ahí es la palabra de don, de regalo. Y Él mismo dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Apóstoles y profetas, primer siglo. Ya no hay apóstoles ni profetas. No importa lo que digan los carismáticos. No hay, no es cierto. Evangelistas, yo creo que son misioneros. Y los pastores que estuvieron aquí en las horas de la mañana conocen mi argumento. No hay disputa de qué se refiere con pastores maestros. Y no es pastores y maestros, es pastores maestros. Cristo dio dones a la iglesia. Varones
que pueden enseñar. Varones con las virtudes y gracias del Espíritu delineadas en 1 Timoteo 3 y Tito 1. Varones, dones de Cristo para ser recibidos por la congregación, para llevarlos a través de toda la vida como congregación a ser la iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Eso es lo que Cristo ha dado. Ese es el don de Cristo. Ahora, si esto es verdad y lo es, entonces en primer lugar, recibamos este principio, la primacía de la predicación. ¿Qué significa la primacía de la predicación? La prioridad, el primer lugar, la importancia mayor de la predicación. Ahí hay un reloj atrás que no alcanzo a ver, pero ya puedo ver aquí mi reloj. No sé ni cuánto llevo predicando. No lo sé. Pero, y yo sé que no predico como el apóstol Pablo y a él lo aguantaron toda la noche y se murió alguien que se cayó de ahí arriba. Pero es la palabra predicada. Y estarse removiendo en el asiento y viendo el reloj y todo lo demás y ya tengo hambre. La primacía de la predicación, la prioridad de la predicación debe ser central. Los católicos romanos tenían el altar, supuesto altar en el centro y unos púlpitos allá bien alejados. En la reforma el altar se fue de lado y se puso un púlpito no solamente en el centro, pero elevado. Elevado. Se tenía que subir a través de una escalera de caracol. Y era motivo para que la congregación supiera, es la predicación, la primacía, lo más importante. A esto venimos. No venimos a ninguna otra cosa más que a oír la palabra de Dios abierta, predicada y aplicada. Eso es. En segundo lugar, si esto es así, lo es, consideren la absoluta necesidad de enseñar y predicar la palabra. Es decir, que cada servicio de ustedes como congregación en la enseñanza, instrucción y predicación sea este libro el que es abierto. No las noticias de último momento, no la farándula, no los chismes, nada de eso. Pero este libro, constante y consistentemente. Y en tercer y último lugar, y delante de Dios les digo esto, no me dijo su pastor que dijera esto, pero aprecien a sus pastores. Es un mandato apostólico. Cuando Pablo dice reconozcan a sus pastores, la palabra en el original implica apreciar a sus pastores. Apreciar. Un día de estos quisiera que un pastor nos visitara y le dijera estas cosas a la congregación. Yo no las digo porque sería como servicio a mí mismo, ¿verdad? Pero no se imagina el dolor de un pastor cuando su ministerio es menospreciado. Y hay una congregación ingrata. Y hay críticas constantes. Y hablamos con todo el amor. Y sacrificamos todo. Y no hay esa respuesta. Un amor no correspondido. Y Pablo lo sintió. Y le dice a los corintios, mi corazón está ensanchado a ustedes. ¿Me odian porque les hablo así? Ensanchen su corazón a mí. Desprecian a su pastor. ¿Saben qué va a hacer el Señor? Les va a quitar su pastor. Les va a quitar sus pastores. No quieren mis dones. No los aprecian. Se los quita.
y les voy a dar lo que ustedes quieren oír. Les titilan los oídos con chismes y chistes y toda cosa de risa y nada contra tu pecado y nada de arrepentimiento y nada de fe y nomás amor, 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 1,000,000 de veces. ¿Eso quieres? Eso te voy a dar. Eso es lo que Dios hace. Entonces aprecien el don de Cristo. Sosténganlos, provéanles, cuídenlos. Yo quisiera tener la autoridad de prohibir el Face y todas esas endemoniadas aplicaciones sociales. ¿Por qué? Porque puede que un día en la enseñanza o predicación no te agrade algo que tu pastor o un predicador dijo, y ahí vas y chismeas. Y sale al internet. Y en unos microsegundos está en todas partes. Y como la flecha lanzada, ya no puede ser vuelta atrás. Y lo único que tienen sus pastores es su honor. Y ya se lo robaste y nunca se puede recuperar. Nunca. Nunca, hermanos y hermanas, nunca pongan nada crítico en sus WhatsApp o Facebook o lo que sea que usen. No lo hagan. Y un mandato: no maldecirás al príncipe de tu pueblo. Y Pablo lo reconoció. Debemos reconocer. Se lo suplico, se lo ruego. Oremos. Padre, suplicamos en estos instantes que tu palabra sea nuestra guía constante y la arraigues en nuestros corazones, para honra y gloria de tu nombre. Y suplicamos, Señor, ven pronto. Sí, ven. Amén.